Hola, donde quiera que usted se encuentre. Es un privilegio estar nuevamente aquí con ustedes para considerar la palabra de Dios con respecto a los tiempos finales. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude para usar eficazmente este tiempo. Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por este tiempo, por esta oportunidad. Te rogamos que nos ayudes para que en esta exposición las ideas sean expuestas claramente y que cada persona las pueda digerir espiritualmente. Gracias porque estás con nosotros, gracias por tu presencia y que tu Espíritu Santo tome el control de cada idea que se maneja en esta ocasión. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Muy bien, en esta hora voy a iniciar considerando un documento que aquí en el canal, en este canal yo no lo había considerado. Se parece a otro documento que yo he titulado El día y la hora con respecto a Mateo 24:36 y que yo ya lo he compartido con ustedes. Pero en esta hora voy a compartir un segundo documento que se llama Tiempos finales en 7 puntos. Entonces aquí en el canal es la primera vez que lo voy a compartir. Y entonces, cada vez que tengamos una nueva consideración de la palabra, voy a considerar el día y la hora, que ya está considerado, y luego uno y uno. Porque recuerden que son puntos estratégicos que nosotros debemos ir considerando cada vez más y en lo posible memorizando para que nosotros podamos más efectivamente ir comprendiendo todo lo que corresponde a los tiempos finales. Entonces, quiero que por favor escuchen esto. Tiempos finales en 7 puntos. Número 1. Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Punto de partida. 30 de noviembre del año 1947, que fue cuando se llevó a cabo la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, a través de la Declaración 181 de las Naciones Unidas. Ok, ese es el primer punto. Aquí quiero hacer un paréntesis para decirles el título de la consideración de la palabra en esta ocasión. El título es Pandemia, templos cerrados, iglesias abiertas, segunda parte. O sea, para tener una idea de lo que vamos a tratar. Pandemia, templos cerrados, iglesias abiertas, segunda parte. Ok. También es bien importante que antes de continuar adelante con los 7 puntos de tiempos finales, que nosotros puntualicemos esto. Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y cuando nosotros leemos Apocalipsis 19, del 9 al 10, nosotros nos encontramos con el título de lo que va a desarrollarse en la perícopa o en el párrafo que está enseguida. Y ese asunto es la cena de las bodas del Cordero. Y entonces dice ahí, Apocalipsis 19, del 9 al 10, y el ángel me dijo, escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo contigo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu
espíritu de la profecía. Entonces, con respecto al día y la hora, que es un documento que ya hemos considerado, y con respecto a este segundo documento, también de 7 puntos, es bien importante desde el principio poner el punto sobre la I latina, ¿verdad? Porque la Y o la Y pues no lleva punto. No estamos determinando ni día ni hora. Estamos analizando y escudriñando el pasaje, haciendo énfasis en la necesidad de estar listos ya para enfrentar la eternidad. Y lo estamos haciendo en cumplimiento o en obediencia a Juan 5:39. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces observen el hilo de pensamiento, testimonio. Y luego nos fuimos a Apocalipsis 19 del 9 al 10. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo contigo y de tus hermanos que retienen el testimonio. Vean ustedes, otra vez, testimonio. Que retiene el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Así que una persona que rechaza la profecía bíblica, rechaza el testimonio de Jesús. ¿Ok? Entonces, con esa base y justificación escritural es que nosotros hemos hecho estos dos documentos. Número 2. Mateo 24:32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, las que ya estamos viendo, incluida la pandemia, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación, palabra clave, hasta que todo esto acontezca. Ok. El florecimiento de la higuera, es decir, de Israel, digamos, tiene como un punto de una importancia en la cual es necesario hacer hincapié. El 14 de mayo del año 1948, cuando se establece el Estado de Israel. Ahí hablamos del florecimiento de la higuera. Número 3. Salmo 90:10. Los días de nuestra edad son 70 años. Mateo es el Salmo 90:10 y Mateo 24 del 34 al 35 dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El primero de 3 enfoques sobre Mateo 24:34 es un enfoque general. Este enfoque general entonces nos presenta una generación de 70 años. Del 30 de noviembre del año 1947 al 30 de noviembre del año 2017 hay 70 años. Número 4. Salmo 90:10. Y si en los más robustos son 80 años. En este punto número 4, entonces nosotros estamos considerando un enfoque particular. Es decir, hay 80 años desde el 30 de noviembre del año 1947 al 30 de noviembre del año 2027. Número 5, Salmo 90:10. Y si en los más robustos son 80 años. Entonces aquí estamos con el enfoque específico. El hecho de que alguien viva más de 80 años nos está hablando, en efecto,
de un nivel de variabilidad después del año 80. Pregunta: ¿significa esto que la generación que inicia el 30 de noviembre del año 1947 y a la cual hace alusión Daniel 9:25 podría prolongarse indefinidamente después del año 80 de la generación robusta? Es una pregunta. ¿Qué diríamos, por ejemplo, de la persona más longeva en nuestra época contemporánea? ¿Estamos hablando de una persona de más de 100 años? Es correcto pensar que, en base a la presente consideración específica, para empezar, no estamos fijando ni día ni hora en base a Mateo 24:36. Hago la aclaración donde dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Estamos escudriñando las escrituras y lo que ya dije ahorita, la aclaración. Por lo tanto, la idea del conteo posterior a los 80 años del Salmo 90:10 sería aceptable totalmente, sí, de acuerdo a la consideración de las excepciones de la esperanza de vida en nuestros tiempos finales, y totalmente no de acuerdo a Mateo 24:34. De cierto os digo que no pasará esta generación, la generación, hasta que todo esto acontezca. Así que, como es claro que hay excepciones en la esperanza de vida que rebasan los 80 años, también la palabra de Dios es clara en señalar que no pasará esta generación, según Mateo 24:34. Así que, independientemente de la posibilidad de una segunda consideración de alargamiento del plazo original de 70 años, la palabra es clara al señalar que esa generación original no pasará. Y luego Mateo 24:35, en esa misma línea de pensamiento, remarca lo siguiente: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Bien, penúltimo número de este documento, que es el 6. Primera a los Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto es para que entonces nosotros nos enfoquemos ahora más directamente en la palabra que estamos considerando, bueno, en el enunciado unimembre que estamos considerando. Tiempos finales, porque hablamos de tiempos finales aquí, de tiempos finales allá, y yo sé que esto no es precisamente una definición, pero es es una consideración más profunda para que nosotros sepamos a lo que nos estamos refiriendo cuando usamos este enunciado tiempos finales. Entonces, tiempos finales aquí en el penúltimo punto. 1 de 7. Estamos entre la semana 69 y la semana 70 de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Ahí está la pandemia, ahí está el coronavirus, ahí está el COVID-19. ¿Dónde? Entre la semana 69 y la semana 70 de la profecía de las 70 semanas de Daniel. 2. Antes del inicio de la semana 70 de Daniel, los pretribulacionistas estamos esperando el inminente arrebatamiento de la iglesia. Primera fase de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Número 3. Después de los 7 años de duración de la semana 70 de Daniel, se llevará a cabo
la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo propiamente dicho, es decir, la segunda fase de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Número 4. Luego vendrá el juicio de las naciones. Número 5. Luego vendrá el milenio. Número 6. Luego vendrá el juicio ante el gran trono blanco. Y número 7. Luego vendrá lo relativo al vistazo que Dios nos ha permitido dar a la eternidad. Entonces, esto es fundamental para ubicarnos en el tiempo donde estamos viviendo. Y número 7. La escatología personal es la más importante, en el sentido de que es la que nos asiste a través del Espíritu Santo para estar listos ya para enfrentar la eternidad. Si usted tiene problemas para aceptar la inminencia del arrebatamiento de la iglesia, entonces piense que usted y yo somos simples mortales, quienes en este mismo instante podríamos morir. Pregunta, ¿está usted listo para enfrentar la eternidad? El arrebatamiento de la iglesia es inminente, puede ser hoy. Ok, termino con ese documento. Acuérdense que no es el día y la hora, ya expliqué eso. Muy bien. En esta ocasión, otra vez, estamos manejando pandemia. Templos cerrados, iglesias abiertas, parte 2. Yo tenía planeado iniciar este sábado con el asunto de el falso profeta. Y con el favor de Dios lo vamos a considerar poco más adelante. Pero me pareció muy importante en base a ciertas situaciones que he estado considerando, dar un cierre más merecido, digo yo, a todo este asunto de los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, donde estamos manejando el bloque correspondiente a la consideración que Jesús mismo hace de la iglesia en el capítulo 2 y el capítulo 3. ¿Por qué? Por lo siguiente. Yo escuché en todo este asunto de lo que se escucha de la pandemia, del coronavirus, del COVID-19, escuché un comentario donde en cierto lugar, por quien usted quiera y mande, se está haciendo una clasificación de los niveles de peligrosidad que hay para ir abriendo los diferentes sectores en los que está inmersa la población. Y a mí me llamó mucho la atención que en la parte más peligrosa, entre comillas, en el rojo más fosforescente que puede haber, está situada la iglesia. Y la iglesia está junto con, si no me equivoco, con bares y con gimnasios. Háganme el favor. Bueno, entendemos una línea de pensamiento. Entonces la iglesia está en lo más peligroso, ¿verdad? Miren, vamos a poner el punto sobre la I. La iglesia es una entidad. La iglesia existe porque es la voluntad de Dios, y la consideración de la palabra de Dios a la iglesia en los capítulos 2 y capítulo 3 del Apocalipsis, que es el único libro totalmente profético de toda la iglesia, nos manda un mensaje muy importante para que nosotros entendamos que en esta pandemia hay una lucha y una batalla cósmica espiritual por Dios, queriendo a usted, totalmente a usted y a los suyos para el cielo, y tenemos a Satanás queriendo a usted y a los suyos y a todos
para el infierno. Eso es lo primero que tenemos que entender. Ahora, si alguien tiene un problema con respecto a la iglesia, alguien o algunos tienen algún problema contra la iglesia o quiere desacreditar a la iglesia en cualquier área, en cualquier aspecto, con cualquier afirmación o con cualquier pensamiento, entonces esa persona tendría, para empezar, que quitar de la Biblia los primeros 3 capítulos del libro más profético de la Biblia. Por eso yo les digo que la iglesia está situada, hablando sociológicamente hablando, digamos en una línea de pensamiento, y planetariamente hablando, digamos, en una línea de pensamiento hablando, en el nivel máximo de peligrosidad. Y bueno, desde un punto de vista eso es cierto. ¿Por qué? Porque la iglesia está metida en su labor de llevar a la gente al cielo como un instrumento en las manos de Dios. Claro que sí, tiene un nivel alto de peligrosidad para el infierno y para Satanás. A la iglesia nadie la cierra. El COVID-19, como usted quiera decir, el coronavirus, la pandemia, han cerrado templos, estructuras, paredes, ventanas, cerraduras. ¿Quién puede negarlo? ¿Quién puede negarlo? Pueden hacer eso, pero jamás pueden cerrar a la iglesia. Nosotros estamos haciendo iglesia en este momento. La iglesia sigue adelante, la iglesia nadie la va a cerrar, jamás, porque las puertas del mismo infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, cuando nosotros vemos los mensajes a las 7 iglesias, literalmente, que nuestro Señor Jesucristo nos envía, nos está mandando un mensaje muy importante. Usted que me está escuchando, ¿pertenece a alguna iglesia ya? Bueno, si usted no pertenece a una iglesia ya, yo le recomiendo que busque una iglesia donde se piense, donde se sienta y donde se haga lo que la mente de Cristo define bíblicamente que se debe pensar, sentir y hacer, porque nuestro Señor Jesucristo viene precisamente por la iglesia, donde no hay judío ni gentil, varón ni mujer, donde de toda lengua, tribu, pueblo y nación, nuestro Señor Jesucristo, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, se ha hecho una iglesia para sí y por ella viene. Así que a la iglesia nadie la cierra. Pueden cerrar templos, iglesias jamás. Y la prueba es que estamos aquí haciendo iglesia. Bien, lo primero que yo quiero acentuar aquí con respecto a la iglesia es que nosotros veamos lo que la palabra nos dice en Apocalipsis 1:11, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 12. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. 1:29, Apocalipsis. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro.
Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y en una línea de pensamiento podemos sustituir aquí la palabra ángel por pastores. Entonces, los pastores, los líderes de las iglesias son representados en el capítulo 1 de Apocalipsis, en su versículo final, el 20, como las estrellas que nuestro Señor Jesucristo tiene en la mano. Todos los pastores, aquí estamos en la diestra del mismo Jesucristo. Y las congregaciones, las iglesias, están representadas en los 7 candeleros de la visión del Hijo del Hombre en la revelación que se le dio a Juan. Nada pescadito, ¿verdad? Así que a la iglesia nadie la va a cerrar. Y ahora en esta pandemia está más abierta que nunca, porque las puertas del mismo infierno no prevalecerán contra ella. Así que si usted está interesado en ser parte de la iglesia, de la parte de la iglesia que va a ser arrebatada, pues es mejor que usted se vaya haciendo parte de una iglesia, porque es por la iglesia por la que el Señor viene pronto. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Está hablándole a la iglesia. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Miren, que en la iglesia haya gente que comete errores no quiere decir que la iglesia está reprobada. Acuérdense que cuando sea el inminente arrebatamiento, una parte de la iglesia va a ser llevada y otra va a ser dejada. Bien. En esta parte yo quiero concluir la idea central, que vamos a continuar con el favor después. Pero quiero dejar en sus mentes grabado este mensaje. Templos cerrados, sí, en esta pandemia. Iglesias cerradas, jamás. Otra vez, y la prueba es que nosotros estamos haciendo iglesia. Si usted quiere ser parte de la iglesia que va a ser arrebatada, pues lo primero que necesita es pertenecer a una iglesia. Si usted todavía no pertenece a una iglesia, busque a una donde se piense, se sienta y se haga lo que la voluntad de Dios y la mente de Cristo definen que debe hacerse. La iglesia nadie la cierra, más abierta que nunca. Dios les bendiga. Yo les recomiendo que para la próxima consideración lean mínimo los primeros 3 capítulos del libro de Apocalipsis. Como siempre, un placer estar aquí frente a ustedes. Que el Señor les bendiga.